tal, amigos de SDP? A continuación, el debate en crisis sobre políticas públicas y homofobia real en la Ciudad de México. A mí me parece que lo que garantizó el matrimonio igualitario en el Distrito Federal fue el ejercicio de derechos, particularmente para las parejas de lesbianas y de homosexuales, pero tendríamos que pensar también en que es un tema no solamente de quienes quieren casarse, sino es un tema de derechos humanos, es un tema de libertades y de tener garantizado con ello todos los derechos que cualquier persona debe de tener, independientemente de que decida casarse o no. Me parece que un elemento importante es que en la medida en la que se van ampliando las libertades y los derechos, comienza a haber una apropiación por parte de la gente de estos y se alienta a las denuncias. Es decir, si ahora los números son mucho más significativos en denuncias por discriminación o por homofobia, no tiene que ver necesariamente con que hayan aumentado los casos de homofobia, tiene que ver con que se ha visibilizado muchísimo más el ejercicio de derechos y mucha más gente rompe el silencio y dice: no te permito que pases por encima de mis derechos, ¿no? Y con esto, bueno, por supuesto se da una serie de casos. Ahora, me parece también importante poner sobre la mesa el tema de lo que ha implicado el avance del matrimonio en toda la República Mexicana. Por ejemplo, el caso de la seguridad social, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, que no ha sido solamente para el DF, sino en distintos estados de la República y solo vía amparo. El reconocimiento que se dio, por ejemplo, en la comisión aquí en el Distrito Federal de la niña ID, cuando el registro civil del DF se negó a reconocerla como hija de dos mamás, ¿no? Entonces, ellas, en lugar de guardar silencio, fueron a interponer una denuncia a la Comisión de Derechos Humanos y esta le hace un extrañamiento, el cual acatan y modifican una serie de cosas y las consecuencias que esto ha traído en otros casos y en otros estados. La legalización del matrimonio igualitario en el Distrito Federal me parece que alienta en general no solo a que la homofobia vaya disminuyendo en el Distrito Federal, sino en todo el país. Este hecho que ahora actualmente es el matrimonio posible en el Distrito Federal, que surgió en el año 2009, en el que se modifica el Código Civil y se cambia de la unión entre un hombre y una mujer a la unión entre personas, abre un paradigma enorme, alienta los ánimos y genera mayor activismo en todo el país. Sin embargo, en el Distrito Federal no es que haya menos homofobia o más homofobia, como comentaba LOL. Lo que pasa es que al ejercer los derechos, la ciudadanía sabe que puede y que tiene derecho a que sus libertades no sean pisoteadas. Sin embargo, no solo porque exista una ley que permita el matrimonio entre personas de sexo, significa que se acaba la discriminación, porque las leyes por sí mismas no modifican la cultura social, ni mucho menos la conducta de las personas ni de los grupos. Lo que tiene que haber es que a raíz de este hecho sin precedente haya una serie de acciones y políticas que acompañen el centro, que es que se puedan casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero no por el simple hecho de que se casen se elimina la discriminación en los espacios en donde estas personas conviven, y la discriminación y la homofobia se extiende no solo a las personas que contrajeron matrimonio, sino que hay dificultades que se van añadiendo. Por ejemplo, al tratar o ya adoptar a un niño o una niña,
qué pasa con la seguridad social, qué pasa cuando van incluso en los ámbitos más íntimos, ¿no? Como en la familia. O sea, sí se casaron, pero eso no significa que la familia esté completamente a favor de que la unión se haya llevado a cabo. Significa sí un avance, es una batalla. Las personas que ejercen este derecho tienen mayores herramientas para desenvolverse en la sociedad, pero no significa que la homofobia se haya terminado. Yo creo que básicamente la homofobia y el matrimonio igualitario son dos cosas diferentes, pero van un poco de la mano. Sin duda, todo el tema que se trata cuando es el debate previo al matrimonio igualitario es algo que nos ayuda en cuanto a visibilización. Porque hoy en día creo que la sociedad mexicana se pregunta más quiénes son, de dónde vienen, por qué no se pueden casar, qué es lo que pasa si adoptan hijos, ¿no? Había yo leído me parece que fue Enrique Torre, que puso que en México la palabra gay es la más buscada en Google. Entonces creo que eso es lo que abre todo este debate, no nada más del matrimonio, sino de otros aspectos importantes, pero es como el inicio. Ahora, yo no creo que disminuya la homofobia, como bien dice LOL. Creo que es importante que la gente empiece a saber que tiene estos derechos, que se empiece a defender, que se empiece a ver todo este movimiento, pero no creo que una cosa vaya con otra. Por ejemplo, yo creo que quienes son más azotados ahora en la Ciudad de México por crímenes de homofobia es la comunidad trans, la comunidad la comunidad trans exclusivamente, son los que más son atacados, y eso no tiene que ver, o yo no creo que tenga que ver con si se pueden o no se pueden casar. Yo hice un ejercicio como de diferenciar como de plantear los diferentes tipos de homofobia, ¿no? Está la homofobia, digamos, institucional, la homofobia formal, la homofobia que se expresa a través de leyes, y definitivamente ese tipo de homofobia sí disminuyó a raíz del matrimonio, ¿no? O sea, la ley en el DF o las leyes en el DF son menos homofóbicas a partir de que las parejas del mismo sexo se pueden casar. Pero luego está el tipo de homofobia que es, digamos, un poco como de la que hablaba Lolkin, que tiene que ver a lo mejor con crímenes de odio, con episodios de violencia y demás. Y esa, lo que hemos visto es que ha aumentado la denuncia, ¿no? Y eso creo que tiene que ver, de nuevo, con lo que decía Lol, que el avance del matrimonio en el DF ha contribuido a ir despertando más y más como la conciencia de las personas en cuanto a sus derechos, ¿no? Ya como a no dejarse pisotear o a no dejar que haya violaciones a esos derechos. Luego está la homofobia, que es un poco más sutil, o incluso la homofobia que no vemos expresada o no vemos exhibida necesariamente, y que tiene que ver con lo que todas las personas pensamos y sentimos. Y esa, pues creo que todavía no podríamos decir si está aumentando, si está disminuyendo, y si el matrimonio ha jugado algún rol en eso, ¿no? El hecho de que haya una ley que permita que dos personas se casen y eso disminuya, como decía yo, la homofobia, digamos, institucional, la homofobia formal, tampoco es una varita mágica o no es una medicina que haga que mágicamente toda la sociedad se vuelva más respetuosa, más aceptante, etc. El hecho de que haya más visibilización o más visibilidad de las personas LGBT, de las personas gays, yo intuitivamente como que creo que eso contribuye a que haya menos homofobia, menos discriminación, pero tampoco hay ningún estudio, ningún dato duro, al menos en México, que nos compruebe eso, ¿no? Y si vemos los datos duros, eso sí, que ha levantado CONAPRED o que ha levantado COPRED, sí sigue habiendo muchísima homofobia. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans se siguen sintiendo discriminadas, ¿no? O sea, en alguna de las encuestas nacionales de discriminación vemos que una de cada dos personas LGBT piensan que la discriminación es su principal problema en México, ¿no? O sea, antes que la pobreza, antes que la corrupción, antes que el acceso a la justicia, etc., es la discriminación el principal obstáculo para vivir una vida plena, ¿no? Entonces, incluso si volteamos a ver números de crímenes de odio o de episodios de violencia, como detrás es un concepto que tiene mucho, es un concepto, pues, que se está construyendo y que no hay un consenso universal alrededor de qué es un crimen de odio. Entonces, pues los diferentes reportes y las diferentes investigaciones tienen números diferentes. Lo que yo sí creo es que el matrimonio
contribuyó a que la discusión en medios de comunicación, en escuelas, en sobremesas de casas de familias y demás, se active mucho más, ¿no? O sea, y tampoco es que el matrimonio sea la causa única, pero sí ha sumado a todo eso, ¿no? Sabemos más eventos o más actividades o más conferencias en universidades, por ejemplo, o en otros espacios académicos y de educación alrededor de temas de diversidad sexual a partir de 2010. Vemos más presencia de estos temas en medios de comunicación, ¿no? Cristian nos contaba que aquí en SDP justo la sección gay la propusieron a partir del tema de matrimonio igualitario en otros países, ¿no? Como que eso fue una cosa que les generó la idea de por qué no hacer una sección de estos temas. Entonces ahí sí yo veo muy claramente cómo el matrimonio ha jugado un rol en todo eso.